Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos el día de hoy con libertad venir y abrir las Escrituras y buscar en ellas tu voz, tu dirección, tu consejo, tu exhortación, tu consuelo. Háblanos, que tu Espíritu Santo siembre en nuestro corazón tu palabra y haya abundante fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Primera de Timoteo es una carta que Pablo escribe a este joven pastor que está en Éfeso, y en el primer capítulo Pablo le habla acerca del mensaje de la iglesia, y podríamos haberlo titulado el capítulo 1 como la iglesia y su doctrina. Y esta doctrina es el evangelio. Le dice Pablo a Timoteo: no te distraigas con fábulas, con historias, no, enseña la palabra, no te muevas de la palabra. La iglesia tiene una doctrina y esa doctrina es el evangelio. En el capítulo 2, Pablo habla acerca de la manera en la que los creyentes practicamos nuestra devoción. Y dice: ante todo quiero que oren. Podríamos titular el capítulo 2, la iglesia y su devoción. Todos, dice, quiero que oren por las autoridades, por los que están en eminencia. Hombres, levanten las manos santas sin ira ni contienda. Mujeres, vístanse como mujeres que profesan piedad. Capítulo 3, comenzamos a ver lo que llamaríamos la iglesia y su liderazgo. Y empezamos con el obispo. Obispo quiere decir supervisor. Y es aquel que está encargado del crecimiento espiritual de otros. Ya sea a través de una reunión como esta, en que alguien está enseñando la palabra, o en las semillas en casa, o en los grupos de navegantes. El obispo es el que está ayudando al crecimiento de otros. Eso es un obispo nada más. ¿Te acuerdas que decíamos que hace un par de semanas que la palabra obispo, supervisor, la palabra anciano o presbítero y la palabra pastor de alguna manera son intercambiables? Anciano es lo que es un anciano, ha crecido en la fe, es maduro en la fe. Obispo es lo que hace. ¿Qué hace? Ayuda al crecimiento, supervisa el crecimiento de otros. ¿Y cómo lo hace? Como pastor, llevando el alimento. Y la semana pasada con Jonathan estuvimos viendo acerca de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Diácono quiere decir servidor. Diaconía quiere decir servicio. Los diáconos son los servidores, las personas que están no ocupadas en la enseñanza, pero eso no quiere decir que su trabajo es menos importante, sino que es simplemente otro tipo de trabajo. Son los que ponen las bocinas, los que acomodan el audio, los que están preparando la cena del Señor, los que temprano llegan para acomodar todo para que podamos escucharla. Todos ellos son diáconos, son servidores. Y tan no es baja su función que, si tú recuerdas, las características de los diáconos no son muy distintas de las de los obispos. Realmente no es como que los obispos sí tienen que ser así, los diáconos pues sí, casi cualquiera. No, hay unas características muy similares. Y hoy vamos a ver del versículo 14 en adelante, donde Pablo va a decirle a Timoteo el por qué le está escribiendo. Yo sé, uno diría, pues debería estar al principio, ¿no? O sea, el por qué te escribo debería estar al principio, pero pues Pablo era, llamémosle, santamente desordenado. Entonces él pone el propósito de la carta aquí. Capítulo 3, versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, esta es la razón por la que te estoy escribiendo, para que sepas cómo debes conducirte. Y de eso hablaba. ¿Cómo conducirme? Pues en la doctrina. ¿Cómo conducirme? Levantando las manos santas sin ira ni contienda. ¿Cómo conducirme? Con un carácter como el del obispo o el del diácono, un carácter probado. Pablo le dice: hay una manera en la que debes conducirte en la iglesia. Y la iglesia la va a definir con 3 imágenes. La primera dice, la casa de Dios. La casa de Dios. La palabra casa
hace referencia a dos cosas. Uno, casa se usa como un sinónimo de familia. Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 3, en el versículo 4, dice que el obispo que gobierne bien su casa. No se refiere al edificio, sino se refiere a la familia, ¿no? Y sí, la iglesia es una familia y hay una manera de conducirte en la familia de Dios. No podemos movernos como cualquier cosa porque hay una familia y hay corazones y hay gente. Entonces hay una manera de conducirnos en la familia de Dios. Y en ese sentido, pues parte de las funciones en una familia es proveer lo necesario, el alimento, el abrigo. Eso es lo que tu familia te provee. Y nosotros como iglesia lo que queremos es proveer esto a la familia de Dios. Por eso tenemos estudios bíblicos entre semana, por eso tenemos reuniones en las que se abre la palabra. Pero no es solo mi tarea, es una tarea de todos. Y ¿sabes qué? De manera instintiva, si tú quieres, se cumple. En todos los grupos que tenemos de oración, de navegantes, de semillas en casa, siempre hay alguien que en la semana comparte un versículo. ¿Qué está haciendo? Trayendo alimento. Porque eso es lo que como familia hacemos. Nos abrigamos y nos alimentamos. Ahora, familia también, casa también hace referencia a casa, al edificio. Y ese concepto también es válido porque somos templo del Espíritu Santo. La Biblia hace referencia a eso como templo de manera particular. Cada uno de nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque Él ha venido a habitar dentro de nosotros, pero también colectivamente todos somos un templo donde el Dios habita. Y ¿sabes qué? Hay una manera en la que debemos conducirnos. Cuando digo aquí, no me refiero al edificio, sino a la convivencia que tenemos como templo. Acompáñame por favor a 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. No nos da tiempo de ver toda esta porción, pero 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y Pablo ahí está hablando de manera general, colectiva. No, después va a hablar de manera particular, que cada uno es templo. Aquí está hablando de manera colectiva. Todos en conjunto somos un templo. Así como los ladrillos en una pared hacen un templo, así tú y yo somos como piedras vivas, dice Pedro, edificando este templo, ¿no? Todos somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, y no está hablando de tu cuerpo, sino está hablando de esta comunión, tampoco está hablando de las paredes, sino de nuestra comunión. Si alguien destruye esta comunión que tenemos, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando alguien atenta contra la comunión, contra la casa de Dios, la familia de Dios, cuando alguien provoca rompimiento, dolor, dice Dios le destruirá. No que Dios lo va a hacer pedazos. La palabra destruir acá en el versículo 17 es como secar, arruinar. Y sí, ¿cómo se puede destruir esta casa? Pues con chismes, egoísmo. Tan fácil que sería hablar verdad, ¿no? Entre nosotros. O sea, fulanito no me saludó. Yo creo que piensa que seguramente ay, sí, ¿cómo crees? Pues fíjate que a mí la otra vez tampoco me saludó así. Oye, ¿y por qué no le preguntan? Oye, ¿no me saludaste? ¿Pasó algo? Y el otro a lo mejor puede decir: pues no me di cuenta, no te vi, es que estaba pensando, lo que pasa es que se enfermó mi tío y pues estamos preocupados. Ok, entonces, ¿cómo te imaginas qué fácil sería? En vez de, ay, no me saludó, sí, es que sí, eso, lo que pasa es que así, los que no son de Querétaro así son, los que están viniendo, y se arma un relajo. El problema es que después te vas a secar. Y yo lo he visto, y es doloroso. Somos una casa. Dice Pablo a Timoteo: hay una manera en la que debemos conducirnos en esta casa. Ahora,
Vuelve a Timoteo, por favor. La segunda imagen dice cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y aquí utiliza la palabra iglesia. El día de hoy la palabra iglesia pues ya es de por sí muy religiosa, ¿no? Voy a la iglesia, ya es muy religioso. Pero en aquella época la palabra eclesía no tenía una connotación religiosa. Eclesía quería decir asamblea, tal cual. Literalmente es los llamados fuera, o sea, es un grupo de gente, eso es eclesía. Entonces Pablo no está pensando en un sentido religioso, sino está pensando en la reunión, la asamblea. Hay muchos tipos de asambleas. Cuando vas al cine, todos fueron al cine. Todos están queriendo ver la misma película, están comiendo las mismas palomitas y quieren ganas de disfrutar. Lo mismo un concierto, lo mismo un meeting político. Esas son asambleas. Pero sabes, esas son asambleas que no son de Dios. Son asambleas de Cinemex, de Cinépolis, o del partido tal, o del concierto de no sé quién. La iglesia es una asamblea distinta, porque esta asamblea es del Dios viviente. Número uno, Dios está vivo y esta iglesia es suya. Hay una manera de conducirnos en la asamblea que es del Dios viviente. Hace algunos años, una persona que llamaremos persona X estaba muy cerca del liderazgo de la iglesia. No era una visita en la iglesia, era una persona que tenía responsabilidades, una persona ya muy involucrada. Y en un momento, por distintas razones, dijo: me voy de Semilla, ¿no? Ya me salgo de Semilla. Y habló con un pastor, que le vamos a llamar Pastor Y, ¿no? Y el Pastor Y le dijo: ¿Cómo que te sales de Semilla? Sí, porque no sé qué, bla, 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 bla. Y le dijo este pastor: nadie se puede salir de Semilla porque no somos un club. O sea, no es como que ya no pago mi membresía y ya no estoy ahí. No es un club. La gente no le pertenece a Semilla. Yo no soy dueño de nadie. Como no es que somos la gente de Semilla de Mostaza México AR. No. La iglesia es del Dios viviente, no es de nosotros. Entonces le decía: no te puedes salir, ¿cómo te sales de una familia? O sea, yo tiene más de 25 años que salí de casa de mis papás. Y sigo yendo a casa de mis papás y sigue siendo mi recámara y sigo teniendo libertad para entrar a la cocina y abrir el refrigerador y no tengo que pedirle permiso a mi mamá para agarrar algo. Sigue siendo mi familia. Aunque la primera vez que me fui de mi casa fue en 1995. Ya salí hace mucho, pero sigue siendo mi familia y sigue siendo mi casa. No importa dónde sea que estén, sigue siendo mi casa. ¿Cómo te puedes salir de Semilla si esto no tiene fronteras? Somos una familia. ¿Por qué no nos pertenece a nosotros? Le pertenece al Dios viviente. Entonces, por eso dice Pablo: hay una manera de conducirte y yo quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y ahora pone otra imagen: columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la verdad. La iglesia no es la verdad, está hecha de pecadores. Nosotros no somos la verdad. Yo no soy la verdad, tú no eres la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y qué glorioso y qué arriesgado que Dios dice: la verdad la voy a hacer descansar en la iglesia. Nosotros no somos la verdad, pero como una columna levantamos y sostenemos la verdad en alto. Cristo es el Señor. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Y la iglesia tiene que levantar eso. Esa es nuestra función, levantar la verdad. Somos una columna que sostiene la verdad, a pesar de lo que somos. En un mundo que hay tanta mentira, la iglesia tiene que levantar la verdad y ser luz. ¿Cuál es esa luz?
Capítulo 1, la doctrina de Dios. Por eso le dice, tienes que saber cómo conducirte. No puedes enredarte en esta iglesia les vamos a enseñar a cocinar rico. No, no es malo. Y a lo mejor podríamos tener talleres y está buenísimo. Pero cuando nos reunimos a adorar a Dios, nos reunimos para conocerle a través de su palabra, porque su palabra es verdad. Dice Juan capítulo 17. Su palabra es verdad. Ahora, baluarte. La palabra baluarte, algunas Biblias traducen como fundamento, pero parece que la mejor traducción tiene que ver con baluarte es un lugar de defensa, un muro de defensa. Y sí, la iglesia levanta la verdad y defiende la verdad contra los ataques del mundo. En una sociedad que ha querido borrar todo tipo de fronteras, ¿no? Ya no se sabe si eres hombre, mujer, niño, niña, adulto, hijo, ya no hay bien ni mal, como que quiere borrar fronteras, pero la verdad es que desde el principio Dios lo primero que hace es distinguir la luz de la oscuridad, la luz de las tinieblas. Dios separa y dice esto está bien y esto está mal. El mundo quiere borrar todo esto, sí, pero Dios no. Y la verdad debe proclamarse y defenderse desde la iglesia. Desde el púlpito como lo hacemos acá, pero como iglesia también, en nuestra manera de conducirnos. No podemos conducirnos en mentira si estamos levantando la verdad. Ahora, dice el verso 16, perdón, antes de ver el 16. No sé si te pasa a ti, pero yo recuerdo la primera vez que leí esto, pues casi me da un ataque, porque... O sea, déjame leerte solamente la primera parte del capítulo 3, ¿okay? Lo del obispo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Cuando yo leo eso y pongo mi nombre, algunas cosas diré, ok, sí puedo, no, esto no, esto sí, y más o menos, híjole, esto no creo que pueda, y como que la verdad es muy pesado. Y si leemos lo de los diáconos, está igual, deben ser sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba primero y ejerzan el diaconado después, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles. Los diáconos maridos de una sola mujer, que gobiernen sus hijos y sus casas. Y tú dices, está muy difícil. O sea, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede vivir así? Yo puedo tratar de hacer eso una hora y luego despierto y me doy cuenta de la realidad. Es muy difícil. ¿Cómo podría? Si Dios quiere que yo viva así, me va a dar un ataque. No tengo la capacidad. Por eso el verso 16 es importante. Porque dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Piedad, la palabra piedad quiere decir lo que agrada a Dios. Lo piadoso es lo que le agrada a Dios, contrario de lo impío. Lo impío es lo que desagrada a Dios. Y dice Pablo, el misterio de la piedad. La palabra misterio ya la hemos visto antes, pero déjame recordarlo. Misterio no es algo escondido, sino es algo que no se podría averiguar a menos que te lo enseñen, y es algo que te revelan. El ejemplo clásico es, ¿te acuerdas cuando eras niño y tenías tu club de amigos? No, somos aquí los del club de Toby y nadie entra, pero de pronto viene alguien y dice, pues vamos a meterlo al club. Bueno, entra al club y lo primero que haces es enseñarle el saludo secreto, ¿no? Y eso es darle un misterio. O sea, las religiones mistéricas eran religiones en las que después del rito de iniciación te entregaban el misterio, ¿no? Sus secretos que nadie más, no puedes averiguarlos, no están en Google, te los tienen que revelar. Bueno, la piedad, cómo agradar a Dios, es un misterio
que Dios está revelando. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Tengo que ser irreprensible, no apto, tengo que hacer todo eso para agradar a Dios, me va a dar un ataque. Y Pablo dice, espérate, el misterio de la piedad es este: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando Pablo? Cristo. El misterio de la piedad no es una lista de cosas que hacer. ¿Cómo le agrado a Dios? ¿Cuál es el misterio que tengo que hacer? No es una lista de cosas que hacer, es una persona. Como lo hemos dicho antes, Dios no nos envió un manual, sino que envió a Emmanuel, Dios con nosotros, el que está en Cristo. Porque ¿te acuerdas cuando Jesús sale del él es bautizado, sale del agua, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo como una paloma, y desde el cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, en él me complazco? No dijo Dios, este es uno de mis hijos amados. No, este es mi Hijo amado. Él me complace, nadie más y nada más, solo Él me complace. Por eso yo, aunque logre vivir todo el capítulo 3, yo no puedo complacer al Padre, a menos que esté en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura, y entonces las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso Jesús le decía a Nicodemo: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es carne y no puede agradar a Dios. Pero lo que es nacido del Espíritu es una nueva criatura. Es nacido del Espíritu, entonces es Espíritu, y entonces puedes agradarle a Dios porque estás en Cristo. Y grande es ese misterio, porque todas las religiones del mundo dicen: tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y todo el mundo vive en una histeria. Y Dios dice: el misterio de la piedad es muy sencillo. Jesús, Cristo. Dice: Dios fue manifestado en carne. Esto parece que era una especie de himno de la época, porque está, a lo mejor en tu Biblia incluso está visiblemente puesto de una manera distinta, como versos de un poema, porque en griego tiene esa sonoridad. Entonces los eruditos piensan que esto pudo haber sido un canto de esa época, algún himno, alguna canción de esa época que Pablo la toma y dice: esto es cierto. Pablo pudo haber hecho un tratado teológico, pero es como a veces decimos acá, ¿no? Por ejemplo, Marcos Vidal dice esto, porque Marcos Vidal compone con su Biblia al lado, ¿no? Entonces toma este himno y lo pone acá. Fíjate lo que dice este pequeño himno: Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. ¿Cómo se hizo manifestar? Es hacerse visible. Dios es invisible. ¿Cómo se hizo visible en carne? A través de Cristo. Filipenses capítulo 2. Cristo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. No puedo creerlo. Dios, el ser todopoderoso, se redujo a lo que tú y yo somos: hombres, personas. Y luego dice: justificado en el Espíritu. Justificado quiere decir proclamado justo. ¿Cuándo fue proclamado justo? Cuando Jesús está saliendo del bautizo y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Luego dice: visto de los ángeles. Todo lo que nosotros vemos aquí es solo una parte de la realidad. Hay toda una parte de la realidad que es más grande que lo que vemos aquí, que no se ve, pero es real. Incluso es más real que lo que vemos, porque un día lo que vemos, esto va a desaparecer, pero lo que está invisible es eterno. Entonces, cuando dice fue visto de los ángeles, ¿te imaginas? Los ángeles están viendo a Dios cara a cara y de pronto lo ven encarnado como esta pequeña célula en el vientre de María, que empieza a crecer hasta formarse un niño. Y los ángeles están viendo.
Max Lucado tiene un cuento, es un librito así chiquitito, se llama Historia de un ángel. Es ficción, ¿ok? Es ficción, no, él no pretende explicar teológicamente, es una ficción. Pero en la ficción que pone Max Lucado, la historia es que el ángel Gabriel, Dios le encarga como un granito de luz que tiene que llevarlo a la tierra. Entonces agarra ese granito de luz como en una especie de lamparita, y en lo que va llegando pues tiene luchas contra Satanás y todo, llega a la tierra y tiene que ir, busca a María y tiene que poner en ella ese granito de luz, digamos, ¿no? Otra vez, es ficción, ¿ok? Es ficción, pura fantasía. Pero lo que Max Lucado logra ahí es que en el momento en el que el ángel Gabriel está poniendo eso, al ángel Gabriel le cae el 20. O sea, empieza a decir, ¿cómo? O sea, tú eres Dios, estás encarnando en una persona, ni siquiera en un ángel, que son seres gloriosos, en un ser humano que es limitado, débil, y le empieza a caer el 20. Y el diálogo es maravilloso, porque ahí el ángel Gabriel empieza a decirle, no me pidas que me quede así, porque empieza a ver lo que va a pasar y cómo va a morir, y dice, ¿y no voy a poder sacar mi espada a defenderte? Y el estrés del ángel, o sea, no me pidas que vea esto y que no salga a defenderte. Ok, fue visible a todos los ángeles la obra de Cristo. Lo vieron en su trono, lo vieron venir a la tierra a humillarse por cada uno de nosotros, porque dice Hebreos, Dios no socorrió a los ángeles, sino a nosotros. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Pero vino, fue visto de los ángeles, y luego dice, predicado a los gentiles. Lo vieron los ángeles cuando encarnó, vieron los ángeles cuando en Getsemaní estaba orando, clamando por fortaleza. Lo vieron cuando murió, lo vieron cuando resucitó. ¿Te acuerdas que anunció a las mujeres, no está aquí, porque buscan entre los muertos aquel que vive? Lo vieron, estaban cuando ascendió Cristo a los cielos, estaban ángeles ahí. Y luego salen los discípulos a predicar a los gentiles. Y todo el libro de Hechos nos narra cómo fue predicado a los gentiles. Y luego dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y gente como tú y yo, perdóname por incluirte, gente como yo, que no había ninguna esperanza ni de salvación ni de nada, que no valía un peso, de pronto cree. Absurdo, pero milagroso. Y luego dice, recibido arriba en gloria. Y allá está en los cielos, de donde va a venir a rescatar a su pueblo, y un día Él va a regresar. Ese es el misterio de la piedad. No lo que nosotros hacemos, sino Cristo y su obra. ¿Cómo le agrado a Dios? ¿Trato de cumplir lo que dice aquí? No vas a poder. Pero si permaneces en la piedad, en Cristo, Él va a hacer la obra en ti. Acompáñame para terminar, por favor, a 2 Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Pablo dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. No podemos ver la gloria de Dios así de manera directa, porque nuestros ojos se quemarían, pero la vemos en un espejo, en la palabra. Y aquí nosotros venimos y vemos la palabra y vemos la gloria de Dios. Aquí estamos viendo cómo es y cuánto nos ama, y vemos la gloria de Dios. Y mientras vemos la gloria de Dios en este espejo, somos transformados de gloria en gloria, en aumento y cada vez más glorioso, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si yo permanezco conociendo a Cristo, en la comunión con Cristo, Jesús dijo, ustedes piensan que en las Escrituras está la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Persevera en esto, vas a estar con Él y Él va a hacer la obra, y entonces vas a ser irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Si te enfocas en tratar de conseguir esto, te vas a decepcionar, te vas a cansar. Pero si te enfocas en Cristo, Él hará la obra
para que tú puedas agradarle a Dios. Ese es el misterio de la piedad. Acuérdate, Dios no nos dio un manual para agradarle. Dios nos dio a Emmanuel, Dios con nosotros. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Y cuando celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos es precisamente recordar lo que Cristo hizo. Vamos a orar. Señor, gracias. En tu amor, tú no nos pides una lista de cosas que tenemos que hacer, sino que extiendes tu mano, vienes por nosotros y solo nos pides que creamos en ti y que vivamos para ti. Haz en nosotros la obra de tal manera que podamos conducirnos en tu casa como es digno de tu gloria, que podamos sostener en alto la verdad, tu nombre, tu obra, tu evangelio, tu palabra. Ten misericordia de nosotros, somos tan incapaces, pero tú eres tan poderoso que puedes hacer en nosotros una obra que nadie más puede hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir para agradarte en piedad. En el nombre de Jesús, amén.